Muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de El pasado que no pasa, en este canal de la Sacristía de la Bandé. Continuamos exponiendo la historia de la Inquisición española, es decir, eh, la fundación del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que se produjo en el reinado de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, de los Reyes Católicos. Y vamos a hacer un poco de resumen, como están viendo nuestros seguidores, que alternamos una semana con la historia de la persecución religiosa durante la Segunda República y durante la Cruzada de 1936, y como tenemos entonces nuestro programa sobre la Inquisición de forma quincenal, pues para refrescar un poco lo que vimos hace 2 semanas acerca de la Santa Inquisición. Es que me gusta decir Santa Inquisición porque es todavía más, no ya política, que también, eclesiásticamente incorrecto, eclesiásticamente incorrecto. Bien, la Inquisición era una institución común a todos los reinos, a todos los reinos. Hasta entonces, hasta que toman esta decisión los Reyes Católicos, la Inquisición había funcionado de forma debilitada, de forma muy atenuadita en la Corona de Aragón, desde el siglo XIII, desde el siglo XIII. Había sido importada desde el sur de Francia y se encontraba bajo la autoridad directa de los papas, del papa. Pero lo que hicieron los Reyes Católicos con esta institución de la Inquisición, la extendieron a todos sus reinos, la extendieron a todos sus reinos. Y así también crearon un consejo real, es decir, para que se puedan comprender mejor, crearon un ministerio, un ministerio. Es decir, la Inquisición no es solamente un asunto eclesial, sino que es también un asunto, una cuestión política, política. Porque evidentemente la religión, la moral católica tiene unas repercusiones políticas. Negarlo sería ser liberales y al final acabaríamos votando al PSOE azul, al Partido Socialista Azul, que es el Partido Popular. Pues bien, los reyes católicos, al extender a todos sus reinos la institución del Tribunal de la Inquisición, crean ese Consejo Real, ese ministerio para ella, y la convierten también en un instrumento más del poder real, del poder regio, ¿al servicio de qué? Al servicio de la unidad católica de España. Pero antes de seguir, recuerdo a nuestros seguidores las obras fundamentales en las que baso toda mi exposición, que son las de los dos grandes especialistas que hay mundialmente reconocidos en el reinado de Isabel y de Fernando, y especialmente una forma particular en la vida de Isabel la Católica. Primero, la gran obra de Tarsicio de Azcona, Isabel la Católica, estudio crítico de su vida y de su reinado. En la Biblioteca de Autores Cristianos, en la BAC, todo aquel que desee profundizar con un rigor histórico sobresaliente, una obra que condensa décadas, una vida entera completa dedicada a estudiar a Isabel la Católica y por lo tanto a estudiar su contexto histórico, su reinado. Bien, pues esta obra es uno de los dos pilares en los que me baso para esta exposición. Se la recomiendo a todo aquel, son casi 1000 páginas, también les advierto, pero se la recomiendo a todo aquel que quiera profundizar realmente en estas cuestiones. Y la segunda, del otro gran experto, Luis Suárez. Luis Suárez, Premio Nacional de Historia, Isabel I Reina. Esa obra de Luis Suárez es un resumen, como les dije, de estos 5 volúmenes. Estos 5 volúmenes, hizo lo mismo él, porque también Luis Suárez es el gran biógrafo de Franco, del generalísimo Francisco Franco, caudillo de España, por la gloria de Dios, esto se lo digo para los funcionarios eclesiásticos, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Pues bien, estos 5 volúmenes, bueno, y también para dar gloria a Dios, que Franco dio mucha gloria a Dios. Esto también es muy políticamente incorrecto y muy eclesiásticamente decirlo. Pues estos 5 volúmenes
que Luis Suárez aquí ha condensado también el fruto de todo el estudio y la investigación de su vida dedicada tanto al tema de Franco como al tema de Isabel la Católica, han sido los dos grandes temas en los que Luis Suárez ha basado pues toda su vida de investigación histórica, están resumidos en este volumen. Así que se lo recuerdo, les animo, este volumen ya es una cosa mucho más liviana, estamos hablando de la mitad de páginas, de 500 páginas, y bueno, es otra cosa más liviana. Si quieren mi consejo, quien quiera realmente profundizar en los reyes católicos, en su reinado, en su época, en toda su labor, en toda su proyección, a todos los niveles, nacional, internacional, mundial, gracias al descubrimiento de América, eclesial, artístico, literario. Comenzaría por esta obra de Luis Suárez, que no deja de ser una obra, insisto, de resumen, de recopilación, de síntesis, de recapitulación de las otras 5 que están ya más que descatalogadas y dudo mucho que la editorial Rialp vuelva a editarlas y más con la deriva que está teniendo la institución que está detrás de la editorial Rialp y como ya una segunda obra de todavía mayor profundización, pues la que les he comentado antes de Tarsicio de Azcona. Pues bien, el Consejo Real, ese ministerio que fundan los reyes católicos para la Inquisición, sirve al proyecto que tienen los reyes católicos. ¿Cuál es el proyecto que tienen los reyes católicos? Pues el mismo que tenía el reino visigodo, el reino hispano-visigodo. Es decir, la unidad católica, la unidad católica. Los reyes católicos quieren recuperar la unidad religiosa de sus reinos, la unidad católica que se había formalizado en el Tercer Concilio de Toledo. Tercer Concilio de Toledo, año 589, 589, donde el rey Recaredo abjura del arrianismo, las élites que dirigían la nación, que no dejaban de ser una minoría arriana, es decir, no creían, es una herejía el arrianismo, que no creen en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pues esas élites gobernantes que regían el reino hispano-visigodo, o mejor, el reino visigodo, pues abandonan, abjuran de su herejía arriana y abrazan la verdad de la fe, el catolicismo. Eso se hace en el Tercer Concilio de Toledo por el rey Recaredo, año 589, y ahí es donde se consuma la unidad de España. Ya había conseguido el padre Recaredo, el rey Leovigildo, ya había conseguido la unidad política, pues expulsando a los suevos, por ejemplo, de la zona de lo que hoy es Galicia, y la unidad completa de España en la misma religión, en la misma lengua, en la misma corona, se lleva a cabo en este Tercer Concilio de Toledo. Y los reyes católicos, como culminación de la Reconquista, como culminación de la recuperación de lo que los mismos visigodos, después de la invasión árabe, este cuadro es el momento del Tercer Concilio de Toledo, cuando abjurando del error arriano, ahí tenemos al rey Recaredo, al obispo San Leandro, con la mano puesta en los evangelios, profesa la verdad de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, son los reyes católicos los que, claro, al buscar la recuperación de la unidad nacional, esa unidad nacional española se fundamenta en la fe católica. Estoy haciendo ahora un inciso, un excurso sobre esto, pero creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque es una particularidad de España. Es decir, ¿Francia ha sido una nación católica? Sí, pero la unidad de la nación no se ha configurado en torno al catolicismo. En España, sí, la configuración de la nación se hace en torno a la fe católica. Por eso dirá Méndez Pelayo en su Historia de los ortodoxos españoles que fue la Iglesia la que formó España. Esto no es nacionalcatolicismo, es simplemente reconocer la realidad histórica. No hay más. Y además, en el caso, la particularidad también del caso español es que
ha sido la única nación en el mundo que ha sido invadida por el Islam y que ha sido reconquistada para la fe católica. Es decir, la reconquista fue una larga cruzada de 8 siglos para expulsar al enemigo maometano, sarraceno, y recuperar para la cruz los territorios que habían sido arrebatados. Pues esto es la culminación a la que quieren llegar los reyes católicos y para eso es imprescindible la unidad católica, la unidad religiosa, si no, no hay cohesión social. Hoy en día lo podemos comprobar, vivimos en sociedades multiculturalistas, de todo, y nunca ha estado la sociedad más atomizada y más desvinculada y más fragmentada y por lo tanto más enfrentada como lo que está hoy. Esto es lo que buscan los reyes católicos y para ello será un instrumento también de ese proyecto, el Tribunal de la Santa Inquisición. Una curiosidad también, antes de seguir. La Unidad Católica de España, su fundamento jurídico, su fundamento legal, esto a alguno puede que le haga ahora saltar todas las alarmas y tener un cortocircuito mental. Bueno, pero es que la historia es lo que tiene. Se pierde legalmente, jurídicamente, se pierde con Franco. El 28 de junio de 1967, se introduce en el ordenamiento jurídico español la ley de libertad religiosa. ¿Y esto por qué? Porque el Papa y los obispos le obligan a Franco, después del Vaticano II, después del documento Dignitates Humanae sobre la libertad religiosa, que dicho sea de paso, es una idea deletérea, destructiva, que solamente ha colaborado a que se pierda la fe. La libertad religiosa es un error que siempre fue condenado por el magisterio católico de la Iglesia. Siempre la libertad religiosa. Y de hecho les propongo un desafío. En el catecismo de Juan Pablo II, para que vean que no me voy al catecismo de San Pío X, al catecismo del Concilio de Trento. No. El catecismo nuevo, el catecismo del Vaticano II, el catecismo promulgado por Juan Pablo II, si ustedes, por ejemplo, van y buscan la parte correspondiente al sacramento de la Eucaristía, pues van a encontrar muchas citas del Concilio de Trento, porque toda la gran doctrina eucarística se concentra en el Concilio de Trento. Bien, si ustedes van al capítulo donde se explica la realidad de nuestro Señor Jesucristo, pues van a encontrar muchas citas de diversos concilios cristológicos de diversos autores. Bien, es decir, se ve realmente que ahí hay una elaboración de la tradición de siglos de la Iglesia. Pero si ustedes van al catecismo de Juan Pablo II, el 92, y buscan donde se habla de la libertad religiosa, solamente, únicamente, exclusivamente hay citas del Vaticano II, porque es una doctrina ajena a la tradición de la Iglesia, esta de la libertad religiosa. Más aún, es una doctrina contraria a la tradición de la Iglesia. Esto es lo que hay y en la Iglesia, es decir, en la fe católica, no puede haber contradicción. La fe y la razón van unidas, la fe y la razón van siempre juntas. Entonces, no puede ser malo lo que antes era bueno, ni bueno lo que antes era malo. La Iglesia, que siempre condenó la libertad religiosa como disolvente de la moral social y de la religión, no puede llegar a un concilio, que tampoco es dogmático, el Vaticano II, y decir que ahora la libertad religiosa es una cosa maravillosa y que todo el mundo tiene que hacerlo. Y además, obligarle a un jefe de Estado. Franco no era partidario de la libertad religiosa, Franco abominaba de la libertad religiosa, pero el Papa Pablo VI y los obispos, no todos, gracias a Dios, porque todavía había obispos que tenían fe católica en España, pero una parte de ese episcopado en español que estaba ya siendo nombrado por Pablo VI, un episcopado al que se elegía solamente porque estaba en contra del régimen de Franco, pues le obligaron a imponer esa ley de libertad religiosa.
¿Cuáles han sido esos frutos maravillosos de la libertad religiosa? Pues que España está descristianizada, España está completamente secularizada y la Iglesia en España cada vez es más residual y también es cada vez más terminal su presencia. Esto dirán, ¿qué tiene que ver con los Reyes Católicos? Es muy importante esto que estoy diciendo, porque precisamente lo que hicieron los Reyes Católicos fue reconquistar la unidad católica y lo que se ha hecho estos años ha sido destruir, dinamitar la religión católica y por lo tanto barrer la obra culmen de los Reyes Católicos. 28, recuerden, ley del 28 de junio de 1967, de 1967. Franco es obligado por la jerarquía, haciendo un abuso de autoridad, porque no es misión de la jerarquía decirle a ningún gobernante qué ley tiene que elaborar, es así, pues lo obligan. Pero también recuerden, en octubre, el 1 de octubre de 1975, cuando Pablo VI le dice a Franco que no tiene que fusilar a etarras, a terroristas comunistas con delitos de sangre, con víctimas inocentes todos, y que según el ordenamiento español iban a morir fusilados porque la pena de muerte era el castigo, la pena correspondiente al delito que habían cometido. Bueno, pues ahí Pablo VI, abusando de su autoridad, el que era tan partidario de la separación Iglesia-Estado, el que quería un Estado neutral, un Estado que fuera de una sana laicidad, laico, aunque este término de la sana laicidad se lo inventara Juan Pablo II, pues se pone a abusar de esa autoridad y se mete en un campo que no es que no es el propio del romano pontífice, que es a decirle a un jefe del Estado que no debe cumplir, que no debe aplicar una de las leyes que tiene ese Estado, que es un Estado que se declara católico, confesionalmente católico, que es un Estado que ha sido alabado por Pío XII cuando se hace el concordato de 1953, hasta el punto que al general Franco se le da la medalla, la condecoración de la Orden de Cristo. Pero perdónenme que me estoy yendo por las ramas completamente y si no, no vamos a hablar hoy de la Inquisición y de los Reyes Católicos. Esto es lo que tiene la historia, es como un árbol que tiene muchas ramas y cada rama también tiene otras ramas. Entonces, es muy fácil y es un gran pecado, porque es una gran tentación del historiador, desde formación profesional, irte por las ramas en muchas ocasiones. Volvamos al reinado de los Reyes Católicos, que ya hablaremos de todos estos temas y que son realmente interesantes. Yo aquí les he dejado caer esto como un abrir de expectativas y como una proyección también, como les dije desde el primer programa, porque intento jugar con ese binomio de pasado-presente, porque así es como realmente comprendemos la historia. Recuerden aquella frase de Cicerón, aquella cita de que la historia es maestra de vida, historia magistra vitae. Bien, pues la historia nos enseña mucho. La preocupación principal de los Reyes Católicos, ¿cuál es? Su principal propósito, ¿cuál es? Pues la unidad, así de sencillo, la unidad. Y la unidad, recuperar la unidad mayor de todas, la unidad de la que se deriva el resto de la unidad social, es la unidad religiosa. Cuando no hay unidad religiosa, no puede ser sustituida ni suplantada por otro tipo de unidad. Miren cómo ha fracasado la Unión Europea basando su unidad en el dinero, en la plutocracia, en el gobierno del plutos, del dinero, ha fracasado. Pues bien, de ahí proviene la insistencia de los reyes católicos ante el Papa Sixto IV, para que les concediera el establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en todos sus reinos. Ya existía antes de que se fundara esta Inquisición española con los Reyes Católicos, ya existía una Inquisición medieval que había nacido para combatir la herejía de los cátaros o de los albigenses. También se les llama a veces valdenses.
que luego estos valdeses se integraron, como dije en el anterior programa, con los luteranos, con los protestantes, porque son igual de gnósticos todos, cátaros, albigenses, protestantes, en el fondo tienen todos un sustrato gnóstico, pero también hablaremos de esto cuando lleguemos a su momento. Pues en ese contexto de herejía albigense, de herejía cátara, que está corriendo como la pólvora por lo que hoy es Francia, en ese contexto es cuando Santo Domingo de Guzmán funda la Orden Dominicana, es decir, funda la Orden de Predicadores. Orden de Predicadores, más conocido como dominicos, la Orden de Predicadores. Y vamos a ver ahora a grandes figuras de la Orden de Predicadores, especialmente las que están más cercanas a nosotros. Este es el padre Santiago Ramírez. Yo también aprovecho, como insisto, en ese juego de pasado-presente, para que les suenen nombres y para que les suenen personajes. Este ha sido probablemente el mayor, español, el mayor teólogo del siglo XX, pero como era tomista, como era tradicional, pues como era católico, ha sido absolutamente borrado. Si yo les preguntara hoy a los obispos españoles si saben quién es el padre Santiago Ramírez, no creo que me respondieran más de 5, los puedo contar con los dedos de una mano con nombres y apellidos, que sabrían quién es Santiago Ramírez. Y este ha sido el mayor teólogo español del siglo XX. Discípulos suyos españoles, pues tendremos al padre Rollo Marín, un gran teólogo, un hombre. Este es el padre Vitorino Rodríguez. El padre Rollo Marín es el otro que sabe de cuerpo. Muy bien. Este es el padre Rollo Marín, que aparte de que era un santazo, un gran predicador, un hombre de Dios, era un sabio, y el padre Rollo Marín divulgó en todas sus obras la Suma Teológica, la gran obra de Santo Tomás de Aquino. Y el otro gran discípulo, el padre Santiago Ramírez, ahora sí, es el padre Vitorino Rodríguez. Yo hice la tesina de Derecho Canónico en la filosofía del derecho del padre Vitorino Rodríguez, otro gran santo, otro gran hombre de Dios y otro gran sabio, los dos discípulos del padre Santiago Ramírez. Y también otro gran dominico del siglo XX, el padre Garrigou Lagrange, teólogo consejero también de Pío XII, y un gran enemigo de la teología nueva, de la Nouvelle Théologie, que es lo que hoy campa a sus anchas en la Iglesia, es lo que ha destruido la fe de la Iglesia, es lo que ha destruido tantas cosas y es lo que hoy en día se ha impuesto hegemónicamente en la Iglesia de la teología nueva, que es deletérea y que es herética, que es lo que dice el padre Garrigou Lagrange, porque lleva la herejía del modernismo. La Nouvelle Théologie, la teología nueva, conduce al modernismo, a la herejía, que el modernismo no es otra cosa que una reinvención del protestantismo. Pero volvemos otra vez a nuestro tema. Aprovechaba, hablando de Santo Domingo de Guzmán, se han fijado una curiosidad, se han fijado en el hábito, ¿no? Como hoy los dominicos, como toda la inmensa mayoría de los religiosos, nunca se ponen el hábito. Tenemos por ahí una foto de Santo Tomás de cuerpo entero con el libro de la Suma, Este es el hábito dominicano, que como ya no se ven dominicos, pues nadie sabe cómo es el hábito de los dominicos. Bien, pues una curiosidad, este hábito de los dominicos es el hábito coral de los canónigos de Osma. ¿Por qué? Porque Santo Domingo de Guzmán era canónigo de Osma, y cuando fundó los dominicos, pues eligió como hábito el hábito coral, el hábito que él llevaba siempre como canónigo de Osma. Muy bien. Volvemos con la Inquisición. Estamos en la Inquisición medieval, Muy bien. Dijimos que en la Inquisición medieval no es propiamente lo que vino después en la española. Y esto de la Inquisición no es una cosa solo de la Iglesia, ¿no? Por eso antes he dicho que los reyes católicos le insistieron al Papa Sixto IV que les concediera permiso para fundar la Inquisición en sus reinos. Tenemos otro ejemplo, el emperador Federico II, más conocido como Barbarroja, el emperador de Federico II Barbarroja, Federico Hohenstaufen, o como se diga en alemán, que, dicho sea de paso, era un gran adversario de los papas, fue siempre un gran adversario del pontificado romano,
era un césaropapista de manual, les proporcionó muchísimos sufrimientos a los papas con los que le tocó lidiar con ellos. Pues bien, Federico II Barbarroja, en 1220, o sea, estamos hablando de más 250 años antes, 2 siglos y medio antes de la fundación de la Inquisición española, ya promulgó una constitución, una ley, que penaba con la muerte en la hoguera el crimen de herejía. Y digo bien, crimen de herejía, crimen de herejía. Es decir, la potestad secular, la potestad del príncipe, como dice Santo Tomás, siguiendo la tradición clásica, rivalizaba con la potestad sagrada para conservar la fe y, por lo tanto, para defenderse de las corrupciones, de las degradaciones, de las deformaciones de la fe que conducen a la condenación eterna. Y que eso son las herejías. Esto lo calla el protestantismo. Claro, el protestantismo, al surgir en Alemania, el luteranismo, pues claro, Lutero era un gran nacionalista, un furibundo nacionalista germano, De hecho, los protestantes sitúan la fundación de Alemania como nación con Lutero, Es curioso porque Alemania no consiguió la unificación hasta 1870 y tardaron tanto en unificarse por culpa de la guerra de los 30 años que desencadenaron los protestantes, todo hay que decirlo, pero que Federico II Hohenstaufen persiguió a los herejes, a los judíos, evidentemente eso se lo callan, porque claro, choca con el progresismo, ese protestante que intenta vendernos. Pero bien, lo que quiero remarcar con esto es que la iniciativa no es solo de Roma, del Papa, sino que hay una confluencia entre los distintos reyes en sus reinos que la solicitan porque quieren que la herejía no se extienda, porque la consideran ya no solamente eso, un delito, ya no solamente un crimen, sino un mal social que destruye la convivencia, que divide la sociedad, que enfrenta y que envenena. Porque la fe, en la Edad Media, en la época dorada, la cristiandad, la fe era considerada como el valor más valioso, el bien común de la comunidad, el más el más valioso bien que tenía la comunidad política, es con la comunidad política como conjunto, como conjunto estructurado, No me gusta decir muchas veces pueblo porque aparte que se ha apropiado el marxismo de esa palabra y después la democracia liberal también ha abusado mucho de ella, pero la comunidad política como conjunto orgánico, como una unidad orgánica estructurada, basada en el orden natural, en la ley natural, en el derecho natural, pues bien, se tenía muy claro que el principal bien común era la unidad de la fe y, por lo tanto, el mayor mal social era la ruptura de la fe, la traición a la fe, la herejía. Pues bien, los reyes católicos saben que dentro de la sociedad española existen dos grupos sociales que hacen imposible que se recupere la unidad católica. ¿Cuáles son esos dos grupos sociales? Pues son los moros o moriscos y los judíos, que son dos elementos extraños al cuerpo social, al cuerpo histórico de España y que son imposibles de integrar porque no quieren integrarse, nunca han querido integrarse. Los moros nunca se han integrado en ninguna sociedad. Cuando han tenido suficiente número, se han impuesto y han sometido a su férula a la sociedad, pero nunca se han integrado en ninguna sociedad. Y los judíos, no se podría decir exactamente lo mismo, pero sí es cierto que los judíos tampoco han hecho mucho por integrarse. Los guetos judíos no es tanto que se les condenara allí a vivir, no, es que ellos mismos,
con su conciencia ensoberbecida de ser el pueblo elegido, no querían mezclarse con los pecadores. Aquí tenemos este cuadro con el primer inquisidor general, que es Tomás de Torquemada. Tomás de Torquemada. Es el cuadro, ahí tenemos expulsión de los judíos de España, que se produce en marzo de 1492, de Emilio Sala francés. Para que se haga una idea, esto es cuando teníamos monarquía en España, no el simulacro que tenemos hoy en día y que, bueno, no sé si se puede llamar monarquía eso, con el usurpador y demás. Pero bueno, vamos a dejarlo, corramos un pido pelo, porque como nos metamos con la monarquía y con la legitimidad monárquica y con el carlismo como encarnación de la tradición hispánica, ya entonces nos seguimos con los reyes católicos. Bien. Ese problema que tenemos en España, y es que los musulmanes y los judíos no quieren integrarse y no van a integrarse nunca, hay que sumarle, bueno, lo más problemático de todo, lo más conflictivo, que era el caso de los falsos conversos o judaizantes, porque eso estaba produciendo una simulación sacrílega. Estamos hablando de una época en la que la gente tenía fe, de verdad, la gente creía sinceramente. Su vida moral, pues todos somos pecadores. Serían más pecadores o menos pecadores. Lo que sí es cierto es que si tienen unos principios religiosos en su vida, evidentemente al menos saben qué es el bien y qué es el mal a la hora de obrar. Hoy en día no existe eso y por eso se llama bien al mal y mal al bien. Se llama verdad a la mentira y mentira a la verdad. Es un estadio que supone un paso cualitativo muy importante, muy importante. No solamente a nivel de, de- de grado. No. Es un paso muy importante, muy importante. Un rey cristiano, para un rey cristiano que sabe que Dios le va a pedir cuentas, que Dios le va a juzgar al final de su vida por cómo ha sido su labor como rey, que va a tener que rendir cuentas ante Dios, y esta gente de la Edad Media e incluso de inicios de la Edad Moderna, como tenía fe, creía en el juicio de Dios, creía en el infierno, creía en el cielo, creía en el purgatorio, pues sabía que Dios le había encomendado a esos súbditos como un padre, porque es la concepción sacral de la autoridad real que vemos en la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento con Saúl y con el rey David, que es muy distinto de la divinización del poder político, que eso proviene de la antigüedad y resucita el protestantismo. Resucita el protestantismo. Esto hay que tenerlo claro. Igual que sería un error, y vuelvo a lo que he dicho antes, confundir la confesionalidad católica del Estado con la unidad católica de España. Son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas diferentes. Pero bueno, no vamos a desviarnos de nuestro tema. Los reyes saben que Dios le va a pedir cuenta. Entonces, los reyes no quieren que la herejía se extienda en sus reinos porque hay un grupo de personas que se hacen pasar por falsos cristianos. Y se hacen pasar por falsos cristianos no por miedo, porque no existía la Inquisición. Había habido revueltas, había habido progromos, sí, pero también los judíos sabían defenderse, ¿eh? No podemos pensar que los judíos nacen sin pecado original, son seres angelicales distintos al del resto de los humanos, carecen de pecados, son puros, inmaculados y santísimos, y cuando alguien se quiere hacerles el mal y perseguirles, se quedan de brazos cruzados y se dejan asesinar y machacar. No. El instinto de conservación está ahí y los judíos, por lo general, son personas muy inteligentes. Hay de todo, como en botica, evidentemente, de todo de la viña del Señor, pero considerados como colectividad y como pueblo, son un pueblo pues, que tiene unas cualidades intelectuales muy notables. Yo les invito a que busquen cuántos premios Nobel son judíos y se van a llevar una sorpresa impresionante en comparación a la proporción de judíos que hay en el mundo.
que no es ni mucho menos una religión de masas, como puede serlo el catolicismo, como puede serlo el islam. Los reyes cristianos tienen esto muy claro, tienen conciencia, tienen fe. Entonces no pueden quedarse de brazos cruzados mientras la vida religiosa de sus súbditos chapotea en la herejía con todas las consecuencias morales que eso va a llevar también. Entonces, como reyes cristianos, saben que la comunidad política, es decir, esa unidad orgánica del pueblo, por decirlo de alguna forma, para hacerme más comprensible, la comunidad política tiene un fin trascendente, tiene un fin trascendente. El ser humano tiene un fin trascendente que trasciende las cosas del mundo, que va más allá del horizontalismo, del tejas para abajo de este mundo. Saben que la comunidad política tiene un fin que no es meramente, simplemente mundano. ¿Qué es lo que sostiene el liberalismo? La comunidad política reducida a pueblo, a masa, y que gracias al contrato social así no nos matamos los unos a los otros y, en fin, todas estas cuestiones, pues según el liberalismo no tiene ningún fin trascendente, sino puramente mundano, inmanente. Inmaneo significa permanecer en latín, inmanente. Y esto es precisamente cuando se ha abandonado esta noción de política católica, que está arraigada en la ley natural, porque está arraigada en el derecho natural, precisamente cuando esto se ha sido abandonado por los que dirigen la Iglesia, y esto ha ocurrido sobre todo desde el Vaticano II, no es casualidad, pues ha sido cuando el liberalismo ha producido una secularización, una descristianización más en profundidad y más rápida. El olvido de este principio ha producido un aumento de la secularización en intensidad y en rapidez. Y esto es otro dato incontestable a nivel histórico. Y contra los hechos no sirven argumentos, contra facta no valen argumenta. Es lo que tenemos. Pues bien, desde el establecimiento, desde el establecimiento del Tribunal de la Inquisición, en 1478, como dijimos en el anterior programa, 1478 se establece el Tribunal de la Inquisición en España. Pasan casi 14 años, vamos a, venga, ni para ti ni para mí, vamos a dejarlo en vamos a dejarlo a la baja. Pasan 10 años, eh, en los cuales a los judíos se les permite seguir practicando su religión sin ningún estorbo y sin trabas, ¿no? Se les permite, porque no olviden que la Inquisición es un tribunal en parte eclesiástico, en parte también civil, pero que solo tiene jurisdicción sobre los bautizados, es decir, solo tiene jurisdicción sobre los cristianos, no sobre los no cristianos, los moros, moriscos y los judíos. Ahí tenemos otra vez para que puedan ver el escudo de la Inquisición, por si en alguna ocasión visitan algún monumento y se encuentran con un escudo parecido. Hay distintas formas, hay distintos... había una gran libertad a la hora de representar el escudo de la Inquisición, dependiendo del lugar e incluso dependiendo de la época. Pero los elementos comunes, pues era la cruz, donde la sangre de nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio nos consigue la redención, y la vara de olivo, que significa la paz, como vemos en el Antiguo Testamento, que llega por el arrepentimiento de los pecados, y la espada, que implica la justicia. La justicia si el reo persiste en la herejía, en su pecado. Ahí tenemos la letra M al lado de la rama de olivo de misericordia, y al lado de la espada la letra I de justitia, en latín justicia, justicia y misericordia, porque siempre la teología católica sana, la teología católica tradicional, entendió que justicia y misericordia no son opuestas,
no son opuestas. La teología nueva, la Nouvelle Théologie, opone justicia y misericordia. Entonces Dios es misericordioso, por lo tanto, no puede ser justo. No puede ser justo. No puede castigar, en definitiva, porque es lo propio de la justicia, castigar al culpable. Y por eso, pues ya no creemos en el infierno, pues ya el infierno eso no existe. Eso era antes de Vaticano II. Eso, y si existe, como dice von Balthasar, uno de los teólogos que es de las vacas sagradas y de los gurús de la teología nueva, y si existe el infierno, como dice von Balthasar en su Tratado del Infierno, está vacío, ¿no? O como mucho, pues estará, hay unos cuantos que dicen que ni siquiera está Judas en el infierno, pero bueno, pues Judas y Hitler, ¿vale? Ni para ti ni para mí. Judas y Hitler y poco más, porque Stalin, aunque era un comunista que asesinó a millones y millones de personas más que Hitler, bueno, pero como era comunista le perdonamos, ¿no? Pero como Hitler es la encarnación del mal absoluto, del mal metafísico, sin mezcla de bien alguno, pues Hitler es el único que está en el infierno, en tal caso. Bueno, pues esto es una caricatura, evidentemente compréndanlo, para que no se aburran, no quiero tampoco que se duerman con mi exposición, pero es una caricatura de algo que está en el pensamiento de muchos funcionarios eclesiásticos, como ustedes han podido sufrir tantas veces, y de muchos y muchos fieles que acuden a la iglesia. Luego, bueno, pues aunque sea caricaturizándolo, siempre viene bien para identificar estos errores e insisto, en ese juego de presente-pasado, ver cómo la historia ilumina nuestro presente y por eso es tan necesaria una buena formación histórica y un buen conocimiento del pasado. Y eso es lo que intentamos hacer en nuestro canal de la Sexta y la Banda y más en concreto en este programa del pasado que no pasa. Pues bien, esos 10 años que pasaron desde el establecimiento de la Inquisición fueron un completo fracaso. La integración que los reyes católicos, insisto, que los reyes católicos intentaron con los judíos, fue un completo fracaso porque, claro, pues ellos no querían integrarse, por lo que los reyes católicos no les quedó otra salida para conseguir esa unidad nacional basada en la unidad de fe, para reconquistar, para recobrar de nuevo la unidad católica, no les quedó otro remedio que expulsar a los judíos. Pero eso, como decía Rudyard Kipling, eso es otra historia. Ya llegaremos en el reinado de los reyes católicos a la expulsión de los judíos. Ya llegaremos allí. Y termino esta parte. Todavía con los moros se fue infinitamente más paciente. O sea, con los moros hasta 1609, Felipe III, 1609, recuerden, la expulsión de los judíos es en 1492 y la expulsión de los moriscos, de los moros, es en 1609 con Felipe III. Hasta entonces, pacientemente, rey tras rey, Carlos V, Felipe II, intentaron que también los moriscos, los musulmanes, pudieran integrarse, pero se negaron por completo y no quedó más remedio también que expulsar a los moriscos. Sin esos dos elementos que forzosamente tuvieron que ser apartados, no se habría logrado la unidad social que es indispensable para la unidad nacional y para la unidad de la sociedad, para la unidad social de la comunidad política. La base es la unidad, no ya en la fe, sino en la verdad de la fe. Y por lo tanto, rechazar el error en la fe, la falsedad de la fe, que es la herejía. Con ese fin surgió la Inquisición medieval, insisto, para combatir la herejía de los cátaros, de los albigenses en la Edad Media, en el siglo XIII. Para eso funda también Santo Domingo de Guzmán la Orden de los Dominicos, Orden de Predicadores, para que a través de la predicación se venza a la herejía. Y para eso los reyes católicos solicitaron del Papa Sixto IV ese tribunal de la Inquisición para todos sus reinos, para velar por la pureza de la fe y porque esa fe cohesionaba, unía
blindaba pues a todos sus súbditos. Luego, los reyes católicos no inventan nada, no crean nada nuevo. Las ordenanzas contrarias a aquellos que sembraban la herejía en España son de 1412, de las ordenanzas de Valladolid, 1412. 1412, los reyes católicos ni siquiera habían nacido entonces, y ya hay unas ordenanzas de Valladolid que prevén la pena de muerte para los conversos infieles, para los conversos judíos que, simulando, fingiendo que se han hecho cristianos, están judaizando, es decir, están practicando su religión. Aunque en realidad, esto también es un dato histórico a tener en cuenta, no se aplicaba. Existían esas ordenanzas de Valladolid de 1412, ya mucho antes de que nacieran los reyes católicos, pero no se aplicaban. Pero bueno, al menos como desde la historia del derecho, desde la historia del ordenamiento jurídico español y también de la historia del derecho canónico en España, quedan como un testimonio de una conciencia de que eso no solamente es un error en la fe, un error religioso, sino que repercute en el cuerpo social, en la comunidad política y, por lo tanto, merece una ley punible, merece una pena, un castigo, porque es un comportamiento que hiriendo a la comunidad eclesial, a la sociedad eclesial que es la Iglesia, la sociedad perfecta, esto que también a los progres les resulta insoportable escuchar que la Iglesia es una sociedad perfecta. Bueno, pues también eso tenía unas repercusiones en el campo político y por eso se legisla también sobre eso. Enrique IV de Castilla, el antecesor de Castilla a Isabel la Católica, su hermanastro, el rey Enrique IV, poco antes de ser entronizado como rey de Castilla, Enrique IV era hijo de Juan II, de la dinastía Trastámara, también así. Esto lo digo, sé que habrá muchos españoles que me estén escuchando que estas cosas las conocen, nos viene muy bien para refrescar conocimientos y tenerlos siempre muy vivos. Y para los miles de seguidores que tenemos cada vez más, gracias a Dios, en Hispanoamérica y en otros lugares del mundo, pues le viene muy bien para poder aproximarse con la mayor concreción posible a la historia de España. Pues bien, ahí tenemos a Enrique IV de Castilla, hermanastro de Isabel la Católica, que antes de ser entronizado, antes de acceder al trono, presenta al Papa la petición de que se establezca el Tribunal de la Inquisición bajo el poder real. A diferencia de la Inquisición medieval, que es la que se había conocido hasta entonces, que estaba bajo la jurisdicción, bajo el poder, bajo el control del Papa, pero claro, el Papa está muy lejos, en Roma, y las comunicaciones no eran demasiado rápidas y por lo tanto no eran demasiado frecuentes. Entonces, para poder desempeñar mejor, desenvolver mejor esa función de tribunal, pide ya Enrique IV, el antecesor de Isabel la Católica, al Papa, que le conceda establecer el Tribunal de la Inquisición en su reino. Y es que los magnates y los grandes del reino de Castilla, ya se lo estaban exigiendo al rey Enrique IV desde 1464. 1464. Isabel y Fernando ni siquiera se habían casado todavía, ni siquiera se habían casado, faltarán 4 o 5 años para que se casen en 1464. O sea, por eso insisto, perdón, no inventan nada nuevo los reyes católicos porque fueran unos monstruos fanáticos, nada de esto, nada de esto. Otro elemento muy importante, seguimos avanzando. No es antisemita. Se nos ha vendido la Inquisición española, solo la española, qué curiosidad, qué curiosidad. Aquí se ve la hispanofobia, la leyenda negra,
la leyenda negra. Ténganlo muy presente todos nuestros seguidores. El poder que durante siglos la propaganda protestante de la leyenda negra, de la hispanofobia, del odio a España, a todo lo que es España, e insisto, por eso me detenía al comienzo del programa, y lo que ha conformado y ha configurado España, que es el catolicismo y el catolicismo romano, el cristianismo romano, que es el cristianismo católico, pues esa hispanofobia, ese odio a España, que es un odio contrario a la historia, es un odio irracional, ha producido la leyenda negra, que fue creación de los protestantes primero y que después continuaron y aumentaron los ilustrados, hasta que muy entrado ya al siglo XIX, los propios españoles la asumen. Hasta el día de hoy está profundamente asumida, por desgracia, por los españoles, y que también precisamente por eso en el siglo XIX será muy también asumida por los pueblos de nuestros hermanos de Hispanoamérica, por los españoles de América. Pues bien, la Inquisición española no era antisemita. No hay un racismo biológico. El racismo biológico surge con Darwin, que era protestante. Claro, las especies superiores y, por lo tanto, las razas superiores. ¿Quiénes son los que montan el negocio de la esclavitud? Los protestantes ingleses. Los protestantes ingleses. ¿Quién declara abolida la esclavitud teóricamente en Estados Unidos? Bien, pero esto es una cosa muy fea, es una cosa muy desagradable, y por eso el protestantismo se ha ocupado diligentemente de ocultar, de silenciar y de manipular. Pero la Inquisición española, ahí tenemos una buena demostración, no es un antecedente del nazismo, es decir, no es un antecedente del nacionalsocialismo. La Inquisición española no es un antecedente de las cámaras de gas, de la SS, de la Gestapo. No, no, no. No hay racismo biológico, no hay odio contra el pueblo judío, no hay antisemitismo. Y vamos a demostrarlo con los hechos, con los datos, con los documentos de las personas que antes les decía, especialmente Luis Suárez, Tarsicio de Azcona, que son los grandes especialistas, que son los que han dedicado toda su vida investigando, metiendo las narices en archivos, comiendo kilos de polvo, kilos de ácaro y quemándose las pestañas, investigando los documentos primarios, como siempre insisto, que son los documentos de la época. Ahí tenemos, y les vuelvo a recomendar, la obra de Luis Suárez, Isabel I Reina, Premio Nacional de Historia, y la de Tarsicio de Azcona, Isabel la Católica, estudio crítico de su vida y de su reinado. Les aseguro que no recibo ningún tipo de bonificación por parte de las editoriales ni nada parecido, pero es que lo que yo deseo es que transmitir la verdad. Transmitir la verdad, es lo que yo deseo, no busco otra cosa, no busco, como dice la canción de Loquillo, de cuando yo era joven, no vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Bueno, pues yo como sacerdote de Jesucristo y como un sacerdote de Jesucristo que ama la historia, que se ha formado como historiador, que cultiva el conocimiento de la historia, yo quiero transmitirles esta verdad de la historia, con todo lo que comporta y lo que conlleva, como ciencia al servicio de la fe, como ciencia al servicio de la teología, porque Dios es el Señor de la historia, es el Señor de la historia. Luego la historia, su clave más profunda de comprensión, su clave más profunda de lectura, es desde la fe verdadera que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, que es la fe que nos transmite la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y eso es lo que me propongo con este programa. Por eso insisto en las obras que pueden ayudarles a los que tengan realmente interés y que también, yo no entiendo, y que dispongan del tiempo suficiente para dedicar a profundizar en estas cuestiones tan importantes, porque eso va a reforzar no solamente sus conocimientos teóricos e intelectuales a nivel de historia, que también, sino cómo Dios, el Señor de la historia, como causas segundas, obrando a través de los hombres, en este caso a través de los reyes católicos y de la constelación de personajes que le rodearon, y ahí tenemos a una multitud de santos,
pues actúa en la historia. Y por eso hago tanto hincapié en esas obras que a mí, estudiándolas detenidamente, me han proporcionado un gran conocimiento y que por eso yo quiero compartir con ustedes. Muy bien. Pues bien, Fernando de Aragón, el esposo de Isabel la Católica, Fernando de Aragón, Fernando II de Aragón, proviene de linaje judío. Y por eso me refería en el programa, en la presentación del programa, a que los que están detrás de la Inquisición son ex judíos, antiguos judíos que se han convertido y que por eso rechazan a los que se han convertido de forma falsa, y están judaizando, están simulando, están cometiendo un sacrilegio, están pecando contra el primer mandamiento, el más importante: amarás a Dios sobre todas las cosas, y después contra el segundo: no tomarás el nombre de Dios en vano. Luego, Fernando II de Aragón proviene de un linaje judío. Ahí tenemos a Fernando II. Así que aquí no hay antisemitismo, no hay odio al pueblo judío, no es el racismo biológico que llegará con el cientificismo de la mano de los protestantes. No es casualidad que el racismo, como elevado a la categoría de ideología política con el nacionalsocialismo, no es casualidad que surja en un país protestante, mayoritariamente protestante, como Alemania. No es casualidad, no es casualidad, insisto, que los países más esclavistas y por lo tanto los más racistas hayan sido países protestantes, como Inglaterra y como Estados Unidos, que es fundado por los puritanos protestantes del Mayflower a finales del siglo XVII. Pues bien, gran parte de los inspiradores de la Inquisición, gran parte de los consejeros de la Inquisición y por ello de los reyes católicos, insisto, porque crean un consejo real de la Inquisición, del Santo Tribunal de la Inquisición, crean un ministerio, gran parte de sus consejeros, gran parte de sus colaboradores, gran parte de los personajes más íntimos a los reyes católicos, como su médico personal, eran de origen judío converso. Eran de origen judío converso. Fray Hernando de Talavera, monje jerónimo, primer arzobispo de Granada una vez se efectúe la Reconquista. Bueno, una vez se reconquista Granada, el 2 de enero de 1492, el primer obispo de la Granada reconquistada será Fray Hernando de Talavera, monje jerónimo, consejero, no solamente ya consejero de los reyes católicos. Fernando de Talavera tuvo una influencia trascendental en los reyes católicos, ya no solamente a nivel de gobierno, a nivel de estructura, sino incluso a nivel espiritual profundo. Fray Hernando de Talavera les ayudó, aunque ellos tenían las ideas muy claras desde el principio, pero les ayudó mucho a ser conscientes a los reyes católicos de la trascendencia de su misión como reyes, primero. Segundo, de la trascendencia por el tiempo que les había tocado vivir. Y muy importante, incluso previa a ello, y es que su reinado estaba fundado en su matrimonio. Y fue Fray Hernando de Talavera, insisto, monje jerónimo, primer arzobispo de la Granada reconquistada desde 1492, y que les hace comprender a los reyes católicos la importancia de un matrimonio real unido, de un matrimonio real armónico, al servicio del bien común del pueblo, al servicio de la salvación de las almas y de la gloria de Dios. Lo que España es desde los reyes católicos, la monarquía federativa y misionera. Nunca me cansaré de repetirlo y quédense con esto como prácticamente ya conclusión de este programa. La monarquía federativa y misionera es la monarquía de los reyes católicos. Pues ahí tienen a Fernando de Talavera, monje jerónimo, confesor, ya les digo, colaborador, mentor, un hombre de la absoluta confianza de Isabel la Católica, también de Fernando, y era de origen judío. Ahora viene lo gordo, ahora viene el misil. Fray Tomás de Torquemada, que aparecía antes en el cuadro. Fray Tomás de Torquemada, dominico,
era de origen judío, judío converso, y eso lo sabía todo el mundo, era un secreto a voces. Bueno, un secreto a voces, era una cosa que se había normalizado, se había normalizado. Diego de Deza, fray Diego de Deza, también dominico, segundo inquisidor general, sucesor de fray Tomás de Torquemada, Diego de Deza, también era de origen judío converso. Los dos primeros inquisidores generales, fray Tomás de Torquemada, dominico, fray Diego de Deza, dominico, los dos primeros inquisidores generales eran de origen judío converso. Eran de familia judía, de orígenes judíos, que se habían convertido con sinceridad absoluta a la verdad de la fe. Luego, eh, los que ponen en marcha la Inquisición, los que estructuran la Inquisición, los primeros que echan a andar, por decirlo de una forma coloquial, la Inquisición, eran judíos conversos, eran descendientes de judíos, igual que Fernando II de Aragón, Fernando el Católico, y esto la gente lo sabía, era de conocimiento de dominio público y no se hacían el menor problema por ello. También eran conocido que la represión anti-judaizante contra los judíos que judaizaban era una reivindicación, una exigencia de los propios judíos conversos. ¿M? Era una reivindicación de ellos muy anterior al establecimiento del tribunal. Insisto, el tribunal de la Inquisición se instaura en España por insistencia de los reyes católicos al Papa, pero es que los que le insisten también a los reyes católicos son los judíos que sinceramente se habían convertido, como dice el refrán popular español, castizo, para que no paguen justos por pecadores, para que no paguen justos por pecadores. Y por eso quieren que no se meta en el mismo saco, que no se generalice, porque generalizar es acabar cayendo en el reductivismo, a todos. Hay judíos que se han convertido falsamente, que están simulando, que están haciendo un daño tremendo, pero hay otros judíos que sinceramente nos hemos convertido a nuestro Señor Jesucristo y por eso los judíos no quieren que se les equipare a los otros. Nos pasa, yo esto lo comprendo perfectamente hoy en día porque hay sacerdotes que han cometido abusos y yo no quiero que me metan en el mismo saco que ellos. Hay sacerdotes y obispos y cardenales homosexuales y yo no soy homosexual. Entonces, no quiero que me metan en el mismo saco que ellos. Entonces, comprendo perfectamente que los judíos que habían apostatado, que habían abandonado el error judaico y se habían convertido a la religión verdadera de nuestro Señor Jesucristo, católica, apostólica, romana, no quisieran que les metiera en el mismo saco que a estos falsos cristianos. ¿Por qué? Porque son cristianos convencidos, convertidos porque son convencidos. Segundo, porque son conscientes del peligro del dominio judío sobre la población, porque el dominio judío estaba haciéndose cada vez más fuerte. Los judíos estaban apoderándose de las poblaciones y aquí vamos a dejarlo porque aquí estamos abriendo el siguiente tema que es muy importante. Los judíos estaban haciéndose con un dominio sociopolítico muy importante, aprovechando que había un buen núcleo una buena parte de la élite de los judíos en España que estaba controlando cada vez más parcelas del poder económico, del poder municipal, del poder civil. Queridos seguidores, como siempre ha sido un placer poder compartir con ustedes este tiempo de conocimiento de nuestra historia. Aquí les recomiendo también una obra muy importante de Rafael Gambra, que fue un gran defensor de la unidad católica de España. Aquí tenemos a Rafael Gambra, filósofo, profesor de la Universidad Complutense, requeté durante nuestra cruzada de liberación contra el comunismo ateo, contra el marxismo, y vamos
aquí tenemos a Rafael Gambra, y él, que fue siempre un gran defensor de la unidad católica, pues por eso le recomiendo esa obra suya de introducción de la historia sencilla de la filosofía para adentrarse en este mundo tan importante de las ideas. Y también quiero que no se nos olvide recordar a nuestro patrocinador, mielonline.com, con el código sacristía. Eso es, el código de descuento sacristía, mielonline.com, nuestro patrocinador. Y me despido con una frase que me gustaría que fuera la postdata. De aquí en adelante, en todos los sucesivos programas, que fuera la postdata de nuestro programa. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Oswald Spengler era protestante, no era católico, para que vean que no tengo ningún problema en reconocer cuando alguien tiene la razón, aunque no participe de la misma cosmovisión que yo tengo como católico y como español. Pero dice Santo Tomás de Aquino que toda verdad proviene del Espíritu Santo. Luego, la verdad es la verdad, como decían los clásicos, la diga Agamenón o su porquero. Siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización. Y a esto es precisamente a lo que aspira la sacristía de la Bandé como canal y cada uno de los programas que estamos abriendo, en particular cada uno de nosotros. Y yo en este en concreto del pasado que no pasa. Formar un pelotón de soldados, formar un cuerpo de soldados de Cristo Rey, que sean los que salven nuestra civilización moribunda, que sean los que trabajen por la restauración de la cristiandad y que sean los que consigan que de las ruinas en las que se encuentra la actual Iglesia del Vaticano II pueda resurgir la Iglesia de siempre, la Iglesia de la tradición. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga, viva Cristo Rey.